Vamos a dar comienzo al segundo bloque de la plenaria. Yo agradezco a las autoridades el privilegio que me han dispensado de estar aquí con ustedes, coordinando la plenaria con el doctor De Paula. Quienes hacemos inflamatoria intestinal desde hace mucho tiempo que nos gusta el tema, estamos, creo yo, sorprendidos por la convocatoria y la importancia que han adquirido estas patologías dentro de la gastroenterología. Muy probablemente haya diversos factores que la expliquen, entre otros el marcado aumento de frecuencia de las enfermedades autoinmunes en general y también la aparición de nuevas herramientas terapéuticas que han permitido un gran avance y que al mismo tiempo han complejizado el panorama que se nos presenta, y por ello tener este cuerpo de disertantes es un privilegio que nos permite aclarar paulatinamente diversas dudas que tenemos. A continuación va a disertar el doctor Nicolás Rotholz, que el tema es complicaciones posquirúrgicas, es necesario un cuidado especial en el postoperatorio. El doctor Rotholz es jefe de la sección cirugía colorectal del Hospital Alemán de Buenos Aires y, a pesar de su juventud, nos va a transmitir su gran experiencia en este tema, de la cual en otras ocasiones ya hemos tenido el privilegio de contar. Doctor Rotholz. Bueno, muchas gracias, doctor Berli, doctor De Paula, por esta invitación. Extiendo ese agradecimiento también a la comisión directiva, pero por sobre todas las cosas quiero agradecerles por lo que estoy disfrutando de esta plenaria. No tengo dudas de que yo me estoy llevando mucho más de lo poco que les voy a poder transmitir en estos próximos 20 minutos. Claramente la cirugía tiene lugar en las dos enfermedades inflamatorias, en la enfermedad de Crohn, en la colitis ulcerosa, pero por una cuestión de tiempo vamos a dedicarnos específicamente a la colitis ulcerosa, y esto tiene una razón de ser, es decir, la cirugía de colitis ulcerosa no está exenta de complicaciones como ningún procedimiento quirúrgico en general, pero las complicaciones aquí, como ven, tienen una proporción considerable. También hay mortalidad y también hay un evento que se llama fracasos del pouch, que después vamos a hacer mención. ¿Y por qué las cirugías en enfermedades inflamatorias, en colitis ulcerosa específicamente, tienen estos índices de morbilidad? Básicamente porque son procedimientos importantes con resecciones muy amplias. Esto implica muchas veces realizar incisiones, heridas importantes, conlleva la confección de una ileostomía, el uso de inmunosupresores a la cabeza, por sobre todas las cosas los corticoides. Muchas veces los pacientes están en estado clínico que no es el ideal, y porque además estamos tratando una enfermedad que realmente es compleja, ya lo han visto en las charlas anteriores, es una enfermedad autoinmune que tiene sus detalles, y esto también implica en lo que hace a la evolución postquirúrgica. Entonces, me han pedido que contestara esta pregunta. En realidad, traté de ver desde qué lugar podía satisfacer la respuesta. Y yo diría que, básicamente, cuando uno trata enfermedades inflamatorias, tiene que estar atento a conocer cuáles son las complicaciones que podemos tener. Porque si uno conoce las complicaciones, uno puede detectarlas con cierta celeridad y poder tratarlas con celeridad. Y esto realmente tiene un significado relevante a los fines del pronóstico. Pero quizás el punto más importante es cómo podemos hacer para prevenir o disminuir las chances de que estos pacientes puedan complicarse. Entonces, en esta primera parte voy a hacer una descripción de cuáles son las complicaciones más frecuentes, a modo de justamente poder reconocerlas mientras estamos trabajando con ellas. Y una de ellas es la vascularización del pouch. Ustedes saben que el intestino delgado nosotros debemos llevarlo hasta la pelvis y unirlo prácticamente con el canal anal. Esto lleva o genera una tensión en el mesenterio que muchas veces, si no se hace en forma adecuada, puede generar una isquemia. Esta isquemia puede ser una isquemia relativa, en donde puede traducirse a través de una fuga anastomótica o una infección pelviana, o en el postoperatorio no tan inmediato o con una estenosis. Pero la situación más temida aún es que esa isquemia no sea relativa, sino que sea una isquemia absoluta, y esto conlleve a una necrosis del pouch que nos tenga que obligar a hacer una escisión del mismo en el postoperatorio inmediato. La hemorragia es otra de las complicaciones a las cuales estamos pendientes. Básicamente, ¿por qué? Porque son pacientes, como ya hemos visto, complejos,
que tienen ciertas predisposiciones al sangrado, sobre todo si han recibido medicación en el preoperatorio inmediato. Y yo diría que básicamente son dos los tipos de sangrados que podemos tener. Uno, lo que nosotros llamamos sangrados primarios, que tienen que ver con los sangrados del pouch. Y estos básicamente tienen que ver con las líneas de sutura. Las pouch se construyen a través de muchas suturas que tenemos que hacer y en esas suturas podemos tener algún tipo de sangrado. Básicamente tiene que ver con la selección de las grapas que vamos a utilizar, si son grapas de determinados tamaños, de acuerdo al grosor del intestino, de acuerdo a la magnitud del pouch que hagamos, si son grapas inadecuadas pueden estas sangrar. Es importante hacer lavados del pouch en el intraoperatorio y constatar que no haya ningún tipo de sangrado. Pero si estamos frente a un paciente en el posoperatorio inmediato que empieza con proctorragia o empieza con sangrado a través de la ileostomía, pensemos inmediatamente en un sangrado del pouch. Y pensemos inmediatamente en el sangrado del pouch porque tenemos que también actuar inmediatamente. Y las formas de accionar básicamente es a través de una endoscopía, es el mejor método para ver. Es difícil que veamos el lugar de sangrado, pero por lo menos sí vamos a ver el pouch ensangrentado, vamos a poder hacer un lavado profuso que muchas veces con esto solo alcanza para hacer el tratamiento. Y en algunas circunstancias específicas uno puede tener la suerte de ver la zona de sangrado y ahí sí hacer una infiltración con adrenalina. Si esto no llegara a ser posible, y lamentablemente tenemos que ir a hacer algún gesto un poco más agresivo, que es tener que ir al quirófano y hacer una revisación del pouch en forma quirúrgica, lo cual realmente es tedioso y mucho más complejo que lo que es el tratamiento endoscópico. Los sangrados secundarios, que tienen que ver muchas veces con sepsis pelvianas y la diabrosis de ciertos tejidos que pueden predisponer al sangrado. Otro de los sangrados que pueden ocurrir es sobre la zona del manguito rectal, sobre todo cuando se hacen mucosectomías, que hoy por hoy ya no es tan frecuente, pero puede ocurrir y hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, el sangrado que todo cirujano puede temer en todo tipo de cirugía, que es el sangrado intraabdominal por algún vaso sanguíneo de gran magnitud que pudiera estar sangrando y que genere, por supuesto, la descompensación del paciente. Sin duda, una de las complicaciones más severas y más relevantes es la infección pelviana. Esto, como ven, tiene una frecuencia que no es menor, tiene distintas causas que pueden generarla, fundamentalmente la fuga anastomótica, esta es una de ellas, pero también un hematoma que pudo haber quedado relegado allí y que pueda infectarse. Nosotros a estas cirugías las llamamos limpias contaminadas, sin ninguna duda que tienen chances de tener más infecciones, más allá de que uno pueda hacer profilaxis antibiótica, y por supuesto también la contaminación por esta misma razón que dije. Lo que sí está claro es que cualquiera de estas implicancias hoy por hoy se reducen con la experiencia del grupo tratante, y esto no es un tema menor, que ya vamos a ver también después con mayor detalle. Pero siempre hay que estar atento a los síntomas que pueden darse por una sepsis pelviana, que no tienen más que ver con cualquier otro síntoma inherente a una infección. ¿Y por qué tenemos que estar atentos a esto? Porque rápidamente debemos pensar en esto y rápidamente debemos ir a descartar esta posibilidad, y esto se hace a través de un estudio por imagen, en lo ideal una tomografía, que muchas veces esta tomografía nos permite hacer el tratamiento también de una colección a través de un drenaje percutáneo, y si esto no es posible, y en última instancia debemos hacer entonces una reexploración quirúrgica y hacer el lavado entonces en forma intraoperatoria. El punto acá interesantísimo, y el cual los invito a todos a pensar siempre en la sepsis pelviana, es que el diagnóstico, el retraso en el diagnóstico y el retraso en la terapéutica tiene muchísimo que ver con la evolución de este pouch, sobre todo desde el punto de vista funcional en el posoperatorio inmediato y sobre todo en el posoperatorio inmediato. Por eso siempre tener pendiente, o presente mejor dicho, esta complicación, porque realmente la celeridad con la que vamos a trabajar va a depender mucho de la evolución de los enfermos. Otra complicación que es bastante más frecuente es la obstrucción intestinal, y esto tiene que ver básicamente con dos puntos. Uno, las adherencias que uno genera en la cavidad abdominal, producto de la gran resección que uno hace y producto también de las heridas que se generan. Estas dos cosas tienen muchísimo que ver con el desarrollo de obstrucciones intestinales. Y el otro punto es la confección de la ileostomía. Esto también, sobre todo en el posoperatorio inmediato, puede ser causal de una obstrucción intestinal, y acá hay dos génesis. Una, porque uno dejó
un orificio por donde sale la ileostomía muy pequeño, esto es una falla técnica, y el otro es porque pueden generarse volvulaciones del intestino delgado, provocados porque hay un asa de intestino que está prácticamente suelta en la cavidad abdominal yendo hacia la pared. Hay que pensar en esta complicación porque una obstrucción que uno a veces puede desesperarse y creer que está pasando algo mucho más grave, simplemente estoy con un pequeño gesto de tutorizar la ileostomía a través de una cánula, que puede ser una sonda Foley, este tema se resuelve rápidamente. Lo bueno es que estas obstrucciones intestinales, ya sea por adherencias o por esta última afección que conté, es muy raro que necesiten un tratamiento quirúrgico para ser resueltas. Otra de las complicaciones frecuentes a las cuales estamos expuestos es a la pauchitis. Ustedes bien saben, mucho más que yo, cuáles son los pilares para hacer un diagnóstico de pauchitis y sería hasta, diría, ridículo de mi parte que me exponga a hablar a ustedes, gastroenterólogos, de cómo es el tratamiento de la pauchitis, por lo cual no lo voy a hacer. Pero sí voy a detenerme un poco más en lo que es la cafitis. La cafitis es la inflamación ya no del pouch, sino del pequeño canal anal que nosotros dejamos para unir ese pouch, como ven allí con las rayitas amarillas. Esto es mucosa rectal. Tiene que ser una mucosa escasa, no más de 2 centímetros, que tiene muchos beneficios porque allí están todos los sensores proprioceptivos para poder distinguir si lo que está llegando es materia fecal más blanda, no tan blanda, gases, y esto tiene mucho que ver con la funcionalidad, interviene mucho en la funcionalidad y en la continencia de los enfermos. Por esa razón la dejamos, pero por supuesto también es mucosa enferma que puede eventualmente activarse y puede generar tantos síntomas que prácticamente puede simular lo que fuera una pauchitis. Y este es el gran diagnóstico diferencial. La forma de tratarla es, como siempre, tratando de reducir ese proceso inflamatorio. En general se puede hacer con tratamientos médicos y en alguna circunstancia puede ser necesario un tratamiento quirúrgico para remover directamente ese pequeño canal anal. Las fístulas es otra complicación que no es tan frecuente, pero es muy seria porque tiene que ver básicamente con alguna dehiscencia que no puede cerrarse o con el atrapamiento en el momento de hacer la anastomosis con algún órgano vecino, como puede ser la vagina. Realmente son complejas de tratamiento, hay que pensar siempre que en vez de que sea una cuestión técnica, estemos frente a un paciente con una enfermedad de Crohn o no diagnosticada adecuadamente o que inicialmente fue una colitis ulcerosa y que después, por lo menos clínicamente, comenzó a virar hacia una enfermedad de Crohn. Todas las formas de tratarlas son complejas. Si este paciente está desfuncionalizado, hay que dejarlo con su desfuncionalización porque muchas veces con esto es suficiente para su tratamiento y las fístulas cierran espontáneamente, pero si no, no es así, toda forma de tratamiento es quirúrgica y que realmente con resultados bastante malos. Una complicación poco frecuente pero muy temida por nosotros los cirujanos es la disfunción sexual que podemos generar nosotros técnicamente por lesiones de nervios que pasan en la parte sacra o hacia los costados, todos los plexos presacros que intervienen en la función sexual, básicamente la impotencia y la eyaculación retrógrada. Y dije que le tenemos mucho temor porque, si bien es una complicación infrecuente, nosotros operamos básicamente pacientes con una edad en donde están sexualmente activos y en actividad reproductiva, y realmente esto puede ser una secuela de gran relevancia. También la infertilidad, ustedes saben que esto tiene que ver básicamente con las adherencias que uno puede generar en la pelvis y está claro hoy que las pacientes sometidas a proctocolectomías con pouch tienen menos oportunidades de fertilidad que las pacientes no operadas. Y sin duda la situación más desahuciante, vamos a decir así, es la falla del pouch, que puede tener que ver básicamente con 2 cuestiones. Una que es la infección pelviana, como dije antes, no diagnosticada adecuadamente, no tratada adecuadamente, que redunda después en trastornos funcionales tan serios que requiere de una desfuncionalización definitiva o de tener que levantar directamente ese pouch. Y también aquellas fallas inherentes a pacientes que clínicamente empiezan a comportarse con características que no son inherentes a la colitis ulcerosa y que básicamente, aunque no las podamos demostrar, tienen que ver más que nada con una enfermedad de Crohn. Esto, como dije, entonces tiene 2 opciones: o lo desfuncionalizamos y el paciente queda con su ileostomía hasta que eventualmente podamos conseguir alguna terapéutica para estas fallas, o si no, directamente hay que ir a la escisión del pouch. Vamos ahora a la segunda parte de esta historia, que es cómo podemos reducir aquellas complicaciones que son eventualmente prevenibles. Y básicamente yo diría que hay 3 puntos en los cuales podemos enfatizar: la oportunidad quirúrgica, la técnica quirúrgica que podemos realizar y eventualmente también un punto que hoy por hoy tiene cada vez más relevancia, que es la experiencia.
Las indicaciones, ustedes saben, son básicamente 3. Pero está claro que no es lo mismo operar a un paciente en 3 tiempos que operar a un paciente en 2 tiempos. Solamente por el hecho de que tenemos que hacer 3 cirugías, tenemos más chance de tener complicaciones que un paciente que tenemos que operar 2 veces. Y obviamente el paciente que tenemos que operar en 3 tiempos son pacientes que están en un estado diferente al paciente que podemos obtener en situaciones programadas. Y está claro también que nadie quiere tener un paciente en malas condiciones, y está claro que los tratamientos médicos son sumamente útiles, pero hay circunstancias donde esos pacientes no son sensibles a la medicación y van a ir indefectiblemente a un tratamiento quirúrgico, y yo creo que el desafío aquí más relevante es poder identificar a estos enfermos y no dilatar los tiempos quirúrgicos. Esto tiene que ver también con la inmunosupresión. Y acá podemos tener discusiones eternas, yo no voy a entrar en esa discusión, está claro que hay bibliografía que dice que no, la inmunosupresión no tiene ninguna injerencia en el posoperatorio de estos enfermos, y otra bibliografía que dice que sí. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, acá tiene que ver básicamente con los sesgos de las publicaciones. Las publicaciones hechas por gastroenterólogos dicen una cosa, las publicaciones hechas por los cirujanos dicen otras, las publicaciones hechas por centros de referencia y alto volumen dicen unas cosas, y las publicaciones por centros que no tienen tanta experiencia dicen otras. Yo voy a tomar esta, que es una publicación de un centro de mucha experiencia como es la Clínica Mayo, hecha, como ven allí, si ustedes están familiarizados con los nombres, tanto por cirujanos como por gastroenterólogos. Y lo que han hecho es un análisis de qué pasaba en los pacientes operados, sometidos previamente a tratamientos con infliximab, y fíjense que claramente los pacientes sometidos a infliximab tenían una morbilidad mayor, y esta morbilidad está hecha a expensas de dehiscencias anastomóticas e infecciones de heridas. Pero lo interesante es que en un 17% de casos observaron complicaciones que no habían visto con ninguna otra cirugía de enfermedades inflamatorias que no habían sido tratadas con inmunosupresión. Lo mismo ocurre cuando se utiliza ciclosporina sola, ciclosporina asociada a infliximab. Las tasas de complicaciones son mayores y esto tiene que ver básicamente con complicaciones infecciosas. Podemos hacer algo desde el punto de vista técnico para mejorar las complicaciones postquirúrgicas, y acá comenzó hace unos cuantos años la posibilidad de utilizar el abordaje laparoscópico como técnica mínimamente invasiva y ver si esto eventualmente genera algunos cambios. Y los primeros cambios que se empezaron a ver con el primer metaanálisis que se hizo comparando un procedimiento con el otro fue donde se evaluaron 10 estudios, y básicamente lo que se vio aquí fueron que la cirugía laparoscópica solamente aportaba los beneficios que son claramente conocidos del mini-invasivismo, que tiene que ver básicamente con los parámetros de recuperación y el mayor confort posoperatorio. Con esto solo realmente no íbamos a muchas cosas. Sin embargo, el siguiente metaanálisis, donde ya incluyó más estudios, empieza a demostrar no solamente los beneficios vistos anteriormente, sino que empieza a haber una menor morbilidad desde el punto de vista de complicaciones infecciosas, pero también empieza a haber una menor incidencia de obstrucciones intestinales, y esto tiene que ver con la capacidad que tiene la cirugía laparoscópica de generar menos adherencias intraabdominales, y la menor disfunción sexual, que tiene que ver básicamente con la mejor visión que uno tiene en la pelvis y las menores chances de generar lesiones de los plexos nerviosos. Y vino ahora también, hace poquito, el mes pasado, esta publicación que la estábamos esperando, y era que se pudiera demostrar que la menor incidencia de adherencias en la pelvis también pudiera redundar en una menor tasa de infertilidad. Y esto se ha demostrado con este trabajo, donde demuestra que las pacientes operadas por cirugía laparoscópica tienen menos incidencia de infertilidad que las pacientes operadas por cirugía convencional. ¿Qué pasa en la cirugía de urgencia con las colectomías subtotales? El abordaje laparoscópico puede generar algún beneficio adicional, y este trabajo lo demostró también, en donde las tasas de infecciones son significativamente menores cuando se utiliza el abordaje laparoscópico. Nosotros ya hace unos cuantos años publicamos este trabajo en donde presentamos a la comunidad quirúrgica una técnica inédita en ese momento, que es completamente laparoscópica. Esto realmente hacía que las adherencias intraoperatorias fueran significativamente menores. A través de una pequeña incisión en la fosa ilíaca derecha, hacíamos la extracción de la pieza, la confección del pouch ileal, la colocación de la ileostomía en el mismo lugar, y esto finalmente quedaba de esta forma. Ahora, ¿la curva de aprendizaje o la experiencia tiene alguna injerencia en todo este proceso? Y claramente que sí. Durante la curva de aprendizaje uno, tiene más chances de tener dificultades que una vez que uno adquiere una experiencia, y esto tiene que ver con el volumen, y esto tiene que ver con la capacidad de trabajo y con la actividad interdisciplinaria, al cual es imprescindible. Yo creo que la razón por la cual yo estoy aquí tiene que ver con esto. Y no hay discusión.
Todos los trabajos demuestran hoy que cuanto más experiencia se tiene, menos chances de complicaciones hay. Y esto está claramente demostrado, no solamente en enfermedades inflamatorias, sino en cualquier otra disciplina. Y fíjense, esta es una revisión Cochrane que no tiene nada que ver con las enfermedades inflamatorias, pero empieza a hablarse de qué valor tiene el volumen de trabajo y la experiencia en los resultados quirúrgicos. Esto es cáncer colorectal y no solamente hay una reducción significativa en las complicaciones, sino resultados sensiblemente mejores en lo que respecta al punto de vista oncológico. Esta es nuestra experiencia, cirugía laparoscópica colorectal, que hemos hecho ya desde hace unos cuantos años con 121 pouch realizados. Y lo que hemos visto, cuando intentamos analizar si la curva de aprendizaje tenía alguna injerencia en los resultados, fue que sí, claramente las cirugías las estamos haciendo más rápidas, pero también tenemos complicaciones significativamente menores hoy por hoy que lo que era al comienzo de nuestra experiencia. Así que básicamente podemos decir que estamos frente a una cirugía compleja, estamos frente a una enfermedad compleja, que es difícil que estemos exentos de complicaciones, pero que sí es importante hacer diagnóstico y tratamiento precoz de las mismas, conocer cuáles son. Y cuando digo conocer, no somos nosotros los cirujanos solamente, ustedes los gastroenterólogos también tienen que conocerlas, ustedes nos tienen que acompañar en los posoperatorios de nuestros enfermos, así que en esto tenemos que funcionar como un equipo. Y no tengo ninguna duda que la experiencia acá del equipo tratante tiene muchísimo que ver con los resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rotholz, por su clara conferencia.